Hola. Nunca me consideré un hombre celoso o desconfiado. Mi relación con María siempre había estado basada en la confianza, o al menos, eso creía. Pero aquella mañana, cuando desperté antes que ella, algo dentro de mí no estaba bien. Una sensación extraña, una punzada de inquietud que no podía ignorar. Como si una voz en mi interior me susurrara que algo no encajaba. Me giré en la cama y la observé dormir, su respiración tranquila, su rostro relajado. Su teléfono estaba sobre la mesita de noche, la pantalla iluminándose cada tanto con notificaciones. Nunca había sentido la necesidad de revisar el móvil de una pareja antes, pero ahora mi pulso se aceleraba y una idea peligrosa se instalaba en mi mente. Mi mente volvió a la conversación que habíamos tenido la noche anterior. María mencionó a su ex, José, con una reserva que me pareció inusual. No era la primera vez que hablábamos de él, pero algo en su tono, en la manera en que esquivó mi mirada, despertó en mí un instinto que no podía ignorar. Con el corazón latiendo con fuerza, alargué la mano y tomé su teléfono. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras desbloqueaba la pantalla y me dirigía directamente a Snapchat. Sabía que aún eran amigos allí. Y no tardé en encontrar su chat con José. Cuando vi la conversación, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Los mensajes databan de diciembre. María fue quien le escribió primero, disculpándose por no haber estado en contacto y mencionando la muerte de la mascota de José. Algo inofensivo, pensé al principio. Pero conforme deslicé el dedo hacia arriba, el tono del chat cambió. José preguntó quién era su nuevo novio. Y ella no respondió de inmediato. En su lugar, le preguntó algo que me dejó helado. ¿Realmente me amaste? Las palabras se quedaron grabadas en mi mente, como un eco imposible de acallar. José respondió sin dudar, sí. Y entonces, María finalizó la conversación abruptamente, diciéndole que no se lo contara a nadie. La habitación pareció encogerse. Me faltaba el aire. Mi pecho subía y bajaba con rapidez, como si hubiese recibido un golpe en el estómago. María me había dicho que no hablaba con él. Me había prometido que, después de un encuentro casual en un bar meses atrás, su relación con José era cosa del pasado. Pero aquí estaban las pruebas de que me había mentido. No solo le escribió en secreto, sino que aún necesitaba esa confirmación de su amor. Como si mi amor no fuese suficiente. Mi mente bullía de emociones, traición, rabia, dolor. Pero lo peor estaba por venir. Regresé a la pantalla de inicio y abrí su chat con Santiago, su mejor amigo. Nunca me cayó bien del todo, aunque jamás había expresado mis reservas en voz alta. Y ahora tenía motivos de sobra para mi desconfianza. Empecé a leer desde septiembre. El corazón me martilleaba en el pecho con cada nuevo mensaje. En varios, María y Santiago se burlaban de mí. Se reían de mi carácter tranquilo, de mi manera de tratarla con paciencia y cariño. Santiago, en particular, me llamaba débil, ingenuo, y María, ella simplemente se reía. En un mensaje, ella escribió algo que me rompió por completo. Ah, extraño a José. Era como si me hubiesen arrancado el alma del cuerpo. Pero la conversación siguió. Había más. Santiago, como si fuera su cómplice en todo esto, le decía que estaba perdiendo el tiempo conmigo, que algún día terminaría dejándome. María no lo negó. En cambio, respondió con algo que me dejó aún más destruido. No puedo ver a José mientras esté con Alejandro. No dijo que no quería verlo. No dijo que ya no sentía nada por él. Solo estableció una condición. Como si seguir conmigo fuera una obligación y no una elección. El teléfono temblaba en mis manos. No podía seguir leyendo. No quería seguir leyendo. Pero ya no podía volver atrás. Cerré los ojos y traté de calmar mi respiración. En la cama, María se removió en sueños, completamente ajena a la tormenta que estaba estallando en mi interior. Había descubierto la verdad, pero aún no tenía idea de qué hacer con ella. Me quedé sentado en el borde de la cama, con el teléfono aún en mis manos. Mi respiración era entrecortada, mis pensamientos iban a 1000 por hora. Sentía que un nudo se formaba en mi garganta, pero no podía dejar que las emociones me controlaran. No ahora. María dormía a mi lado,
completamente ajena a la verdad que acababa de descubrir. La veía respirar tranquila, su expresión serena, como si no tuviera ningún peso en la conciencia. ¿Cómo podía estar tan en paz cuando llevaba meses burlándose de mí con su amigo? ¿Cuando extrañaba a su ex y pensaba que estar conmigo era solo cuestión de tiempo antes de dejarme? Me pasé una mano por el rostro, tratando de ordenar mis ideas. Podía hacer dos cosas: confrontarla de inmediato o esperar, juntar más pruebas, hacerle caer en sus propias mentiras. Opté por la segunda. Silenciosamente, devolví su teléfono a la mesita de noche, exactamente donde lo había encontrado. Me levanté con cuidado, asegurándome de no despertarla, y salí de la habitación. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Me dirigí a la cocina y abrí el grifo, dejando correr el agua fría entre mis manos. Sentía el pecho oprimido, como si alguien me estuviera aplastando con una losa de concreto. Cerré los ojos y me obligué a respirar profundo. No podía negar la verdad: María no me respetaba. Tal vez no me amaba. ¿Y yo, qué iba a hacer con esa verdad? Las primeras grietas. Cuando volví a la habitación, ella seguía dormida. Me acosté a su lado, pero esta vez todo se sentía diferente. No podía tocarla, no podía siquiera mirarla sin sentir esa punzada de traición en el pecho. El amanecer llegó demasiado rápido. María se despertó con su típico bostezo perezoso, se estiró y sonrió al verme. «Buenos días, amor», murmuró, su voz somnolienta. No respondí de inmediato. Quería estudiar cada uno de sus gestos, cada palabra. ¿Actuaría diferente si supiera que yo sabía? «Buenos días», dije al fin, con una neutralidad calculada. Ella se inclinó para darme un beso en la mejilla y luego se levantó de la cama como si nada pasara. Se estiró y tomó su teléfono de la mesita de noche. Mi mirada se fijó en ella mientras lo desbloqueaba. Si tenía secretos, seguramente los borraría ahora. Observé cómo revisaba sus notificaciones con total naturalidad. Sonrió levemente al ver algo en la pantalla. Mi estómago se revolvió. ¿Era un mensaje de Santiago? ¿De José? ¿Quieres que prepare café?, preguntó, caminando hacia la cocina sin mirarme. Sí, respondí, sin emoción. María desapareció por el pasillo, y en cuanto la escuché abrir la cafetera, me levanté y tomé mi propio teléfono. Revisé mi lista de contactos y marqué el número de la única persona que sabía que me diría la verdad sin endulzarla. ¿Aló? Sergio, mi mejor amigo, sonaba adormilado. Tenemos que hablar. Hubo una pausa, y luego su voz se despertó por completo. Dime dónde y cuándo. El consejo de un amigo. Nos encontramos en un café cerca de su trabajo. Sergio siempre había sido el tipo de amigo que te decía las cosas de frente, sin rodeos. Era la persona indicada para esto. ¿Qué pasó?, preguntó apenas me senté frente a él. Inspiré profundamente antes de empezar. Le revisé el teléfono a María. Sus cejas se arquearon. Eso no suena como tú. No lo es. Pero tenía una corazonada, y tenía razón. Sergio dejó su taza de café en la mesa. Dime todo. Le conté lo que había encontrado. Como María aún hablaba con su ex, como le preguntó si la había amado, como Santiago y ella se burlaban de mí, como decían que solo estaba perdiendo mi tiempo. Él no dijo nada hasta que terminé. Solo se quedó ahí, procesando. Finalmente, exhaló un suspiro y sacudió la cabeza. Mierda, Alejandro. Lo sé. No, en serio. Esto es, jodido. No solo te mintió, no solo sigue enganchada con su ex, sino que encima te menosprecia con su mejor amigo. No respondí. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, entrelazando los dedos sobre la mesa. No lo sé, admití. Sergio se inclinó hacia adelante. Mira, hermano. No soy de los que dicen, déjala de inmediato, porque sé que cada relación es distinta. Pero esto no es algo pequeño. No es solo un error. Es una falta de respeto brutal. Lo sabía. Lo sentía. ¿Cómo ha estado contigo estos días?, me preguntó. Normal. Como si nada pasara.
como si yo no fuera un segundo plato en su cabeza. Sergio chasqueó la lengua. Eso lo hace peor. Si se sintiera culpable, lo notarías. Pero si sigue como si nada, significa que no tiene miedo de perderte. Me dolieron sus palabras porque sabía que eran verdad. María no actuaba como alguien que temía ser descubierta. Para ella, yo era un hombre seguro, alguien que nunca la dejaría. Pero ahora, por primera vez, me preguntaba si debía hacerlo. La decisión que aún no tomaba. Regresé a casa con la mente en una tormenta de pensamientos. María estaba en el sofá, con su teléfono en la mano. Cuando me vio entrar, sonrió. ¿Dónde fuiste? A tomar un café con Sergio. ¿Tan temprano? Asentí y me senté a su lado. ¿Todo bien? Preguntó, inclinando la cabeza. Miré sus ojos, buscando algo, cualquier cosa que me diera una señal de que aún había algo real entre nosotros. Pero solo vi tranquilidad. Ella no tenía ni idea de lo que yo sabía. Sonreí levemente. Sí, todo bien. Porque aún no era el momento de la confrontación. No todavía. El resto del día transcurrió en una calma engañosa. María seguía comportándose como siempre, risueña, atenta, con sus muestras de cariño rutinarias, como si nuestro mundo no estuviera colapsando en mi cabeza. Mientras tanto, yo apenas podía mirarla sin sentir el peso de su traición. Me repetía una y otra vez que necesitaba pruebas más contundentes antes de confrontarla. No quería darle la oportunidad de negarlo todo o de tergiversar los hechos para hacerme sentir que yo era el problema. Pero, ¿cuánto tiempo podía soportar fingir? El mensaje que lo cambió todo. Esa noche, cuando María se metió a la ducha, tomé mi teléfono y abrí WhatsApp. Mi pulgar tembló sobre la pantalla antes de escribir un mensaje. Santiago, tenemos que hablar. No tenía su número guardado en mis contactos, pero lo conocía de memoria. No pasó ni un minuto antes de que me respondiera. ¿Qué pasa, Alejandro? Inspiré hondo, el corazón latiéndome con fuerza. Quiero verte en persona. Solo tú y yo. Hubo una pausa. Podía imaginarlo mirando la pantalla, preguntándose si María sabía de esto. ¿Por qué? Tú y yo sabemos por qué. Otra pausa. Y entonces, su respuesta. Mañana en el bar de la avenida, 7 de la tarde. Cerré la aplicación y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Mi estómago se revolvía con una mezcla de rabia y nervios. Sabía que Santiago era el tipo de persona que siempre tenía una respuesta para todo. Un manipulador con una lengua afilada. No iba a ser fácil sacarle la verdad. Pero yo ya no era el mismo hombre que él creía conocer. El encuentro. Al día siguiente, fingí que todo estaba normal. María se fue a trabajar sin sospechar nada, y yo pasé la tarde preparando mis preguntas, anticipando sus respuestas, pensando en cómo reaccionaría. A las 7 en punto, entré al bar. Santiago ya estaba ahí, sentado en una mesa al fondo, con un vaso de whisky a medio beber frente a él. Cuando me vio, sonrió con esa expresión burlona que siempre me había molestado. Vaya, qué formal, dijo, recostándose en su silla. No creí que realmente fueras a venir. Me senté frente a él, sin sonreír. Voy a ir directo al grano, dije, con la voz firme. ¿Cuánto tiempo llevas diciéndole a María que me deje? No hubo sorpresa en su rostro. Solo una ligera inclinación de cabeza, como si analizara mis palabras. ¿De qué estás hablando? De los mensajes. Los leí. Sé lo que le has dicho. Sé lo que piensas de mí. Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Mira, Alejandro. Calle. Solo dime la verdad. Se quedó callado unos segundos y luego suspiró, como si se hubiera resignado. No quería que te enteraras así. Eso me hizo apretar los puños. ¿Así como? ¿Mientras sigues convenciéndola de que soy un imbécil? ¿Mientras la empujas de vuelta con su ex? Santiago negó con la cabeza y tomó un sorbo de su whisky. No la estoy empujando a nada. Solo le hice ver lo que ya sentía. Su tono era tranquilo, seguro, como si estuviera completamente convencido de que lo que había hecho estaba justificado.
¿Y qué es lo que ya sentía? Escupí. Que todavía piensa en José. Que no está completamente segura de su relación contigo. Que, en algún punto, probablemente te va a dejar. Me quedé mirándolo, tratando de contener la rabia que me quemaba por dentro. Entonces dime algo, Santiago. ¿Qué ganas tú con todo esto? Levantó una ceja, fingiendo sorpresa. Nada. Solo quiero lo mejor para mi amiga. ¿Y qué es lo mejor para ella? ¿Volver con su ex? ¿Reírse de mí a tus espaldas? Santiago sonrió levemente y negó con la cabeza. No lo entiendes, Alejandro. No se trata de ti. Se trata de ella. María es mi mejor amiga, y la conozco mejor de lo que tú crees. Sé cómo funciona su mente, lo que siente, lo que quiere. Y lo que quiere, no estoy seguro de que seas tú. Sus palabras me golpearon como un puñal en el pecho, pero no se lo demostré. ¿Entonces por qué sigue conmigo? Pregunté, apoyándome en la mesa. Santiago se encogió de hombros. Quizás por costumbre. Quizás porque le das estabilidad. Pero el amor, Alejandro, el amor no es estabilidad. Lo miré con desprecio. ¿Eso te dijo? Sonrió con suficiencia. No tuvo que hacerlo. Se nota en la forma en que habla de ti. Algo dentro de mí se quebró. No porque creyera sus palabras al 100%, sino porque ya había leído suficiente para saber que no estaba mintiendo del todo. Me levanté de la mesa, mis manos temblando por la furia. Dile a María que no la necesito. Dile que si está perdiendo el tiempo conmigo, entonces que lo acabe de una vez. Los ojos de Santiago brillaron con una mezcla de diversión y lástima. No tienes que decirlo 2 veces, amigo. Me di la vuelta y salí del bar sin mirar atrás. El punto de quiebre. Cuando llegué a casa, María ya estaba ahí, sentada en el sofá, con su teléfono en la mano. ¿Dónde estabas?, preguntó, sin levantar la vista. Tomando algo con un amigo, respondí, con voz tensa. ¿Con Sergio? No respondí. Ella finalmente levantó la mirada y me estudió por un momento. ¿Estás bien? Quise gritarle, preguntarle cómo se atrevía a fingir que le importaba. Pero en su mirada no vi culpa. No vi nervios. Solo vi a la misma mujer de siempre, como si en su mundo todo estuviera en orden. Y entendí que ella ya había tomado su decisión. Solo faltaba que yo tomara la mía. Esa noche, la casa se sintió más fría de lo normal. No porque la temperatura hubiese cambiado, sino porque todo entre María y yo se había convertido en un silencio tenso, cargado de palabras no dichas. Después de mi encuentro con Santiago, cada fibra de mi ser quería gritarle a María, confrontarla de inmediato, exigirle la verdad. Pero al verla allí, sentada en el sofá como si nada hubiera pasado, entendí algo que me heló hasta los huesos. Ella no sabía que la había descubierto. O peor aún, no le importaba. Me senté en el otro extremo del sofá, sin mirarla. Encendí la televisión por inercia, pero no estaba viendo nada. María tampoco parecía interesada en la pantalla. Solo revisaba su teléfono, sus dedos deslizándose por la pantalla con calma. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo debía jugar mis cartas? ¿La confrontaba ahora? ¿Esperaba más pruebas? ¿Seguro que estás bien?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Mi mandíbula se tensó. Sí. Pareces distante. Me reí por lo bajo. Qué ironía. Solo cansado. Ella asintió, pero la noté observándome por el rabillo del ojo. Algo en mi actitud la había puesto alerta. Decidí no darle más espacio para sospechar. Voy a darme una ducha, dije, levantándome. Ok. Su respuesta fue tan casual, tan simple, que casi me hizo dudar de todo. Casi. Pero cuando entré al baño, cerré la puerta con llave y me apoyé contra la pared. Sentí que el mundo entero me estaba aplastando. No podía seguir con esta farsa. Un plan en marcha. A la mañana siguiente, mientras María se preparaba para irse al trabajo, yo ya tenía una decisión tomada. No iba a esperar a que ella decidiera dejarme. Iba a irme antes.
Pero no sin asegurarme de que tuviera que enfrentarse a las consecuencias de sus mentiras. Cuando ella salió por la puerta, agarré mi teléfono y llamé a Sergio. Necesito tu ayuda. Dime cuándo y dónde. Nos encontramos en su departamento media hora después. Me recibió con una taza de café y una mirada seria. Dime qué vas a hacer, dijo, sin rodeos. Voy a irme. Pero antes quiero que sepa que no soy un imbécil. Sergio asintió lentamente. Bien. ¿Cómo piensas hacerlo? Respiré hondo. Voy a hacer que se delate sola. Mi plan era simple. Sabía que María y Santiago hablaban constantemente por mensajes. Sabía que confiaba en él más de lo que confiaba en mí. Así que decidí utilizar eso en mi favor. Esa tarde, cuando María volvió a casa, actué como si nada. Me mostré más relajado, más cariñoso incluso. Y funcionó. Poco a poco, la vi bajar la guardia. Mañana voy a salir con las chicas, dijo durante la cena. Ah, sí. ¿A dónde? A un bar nuevo en el centro. Sonreí, fingiendo indiferencia. Diviértete. Si me conocía bien, esa respuesta la dejaría aún más confiada. Cuando terminó de cenar y se metió a la habitación, fui a la sala y saqué mi teléfono. Busqué a Santiago en WhatsApp y escribí algo que me hizo sentir una mezcla de ansiedad y adrenalina. No sé qué hacer. Siento que Alejandro sospecha. Esperé. 1 minuto. 2. La respuesta llegó. ¿Te dijo algo? Me apoyé contra el respaldo del sofá. Esto era demasiado fácil. No, pero lo siento raro. No quiero que nada se arruine. Santiago tardó en responder. Tranquila. Alejandro es demasiado confiado. No va a descubrir nada si actúas normal. Mi corazón latía con fuerza. ¿Seguro? Sí. Relájate. Solo juega bien tus cartas y todo saldrá como queremos. Exhalé lentamente. Ahí estaba. La confirmación que necesitaba. No era solo una duda. No era solo un malentendido. Era una traición. Una que estaban planeando juntos. El momento de la verdad. Al día siguiente, cuando María salió por la puerta con su ropa lista para su noche con las chicas, me quedé en el umbral de la puerta observándola alejarse. No fui detrás de ella. No necesité seguirla. Sabía exactamente a dónde iba. En su mente, yo estaba en casa, viendo televisión como el novio ingenuo que creía que era. Pero en realidad, yo estaba recogiendo mis cosas, asegurándome de no dejar nada atrás. Cuando terminé de empacar, tomé una hoja de papel y escribí 2 simples palabras. Lo sé. La dejé sobre su almohada. Luego salí por la puerta y no miré atrás. Porque la guerra ya había comenzado. Cerré la puerta detrás de mí sin vacilar. No había nada más que hacer en esa casa. Lo que me había atado a María, lo que me había hecho ignorar las señales, todo había quedado atrás en esa simple nota. Lo sé. Mi maleta no pesaba tanto como el peso que había estado cargando en mi pecho durante las últimas semanas. No sabía exactamente a dónde iba, pero tenía claro que no me iba a quedar para ver su reacción. Subí al auto y marqué el número de Sergio. ¿Listo?, preguntó en cuanto atendió. Más que nunca. Arranqué y conduje hasta su departamento. Cuando llegué, él ya me esperaba con una cerveza en la mano. Bienvenido a la libertad, dijo, levantando la botella en mi dirección. No me sentía libre todavía, pero al menos estaba fuera de esa mentira. Me dejé caer en el sofá y exhalé profundamente. ¿Y ahora qué? Sergio se encogió de hombros. Ahora esperas. Créeme, cuando María vea la nota, no se va a quedar tranquila. Y tenía razón. No habían pasado ni 20 minutos cuando mi teléfono vibró con insistencia. María, 5 llamadas perdidas. La ignoré. Otro mensaje llegó. Alejandro, ¿qué significa esto? ¿Dónde estás? Respiré hondo y escribí la única respuesta que necesitaba decirle. Exactamente lo que dice. El derrumbe de su mentira.
La llamada entrante llegó de inmediato. La pantalla brillaba con su nombre. Sergio me miró y levantó las cejas. ¿Vas a contestar? Sí. Pero no voy a decir mucho. Deslicé el dedo para atender y llevé el teléfono al oído. Alejandro, su voz era un susurro ahogado. No respondí. No entiendo esto. ¿Qué sabes? Todo. Silencio. Un silencio denso, cargado de miedo. No, no sé qué te han dicho, pero... No me lo dijo nadie. Lo vi con mis propios ojos. Alejandro, por favor. Su tono cambió. Ya no sonaba sorprendida. Sonaba desesperada. Tienes que creerme, yo nunca. Me reí sin humor. No mientas, María. Otro silencio. ¿Hablaste con Santiago? Sí. Escuché cómo contenía la respiración. ¿Qué te dijo? Suficiente. No tenía que darle más explicaciones. Ella lo sabía. Voy a casa, dijo de repente. Quiero hablar en persona. Yo ya no estoy ahí. ¿Qué? ¿Me fui? Esta vez, la línea se quedó completamente en silencio. No, no puedes simplemente irte. Acabo de hacerlo. María jadeó al otro lado de la línea. Alejandro, por favor. ¿Podemos hablar? Me froté la frente con una mano. Tienes razón. Podemos hablar. Pero ya no hay nada que puedas decir que cambie lo que hiciste. Su voz se quebró. Esto significa que... Sí, María. Y colgué. No hubo más llamadas. No hubo más mensajes. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio me pareció liberador. El último clavo en el ataúd. Pasaron las horas y, aunque esperaba que Santiago intentara contactarme, su nombre nunca apareció en mi pantalla. Tal vez ya sabía que María le iba a pedir explicaciones. Tal vez él también estaba tratando de salvar su propio pellejo. Sergio y yo nos quedamos en su departamento, hablando de cualquier cosa menos de lo que acababa de pasar. No porque no fuera importante, sino porque ya lo había decidido, María y yo habíamos terminado. Esa noche dormí en el sofá, pero dormí mejor que en cualquier otra noche de los últimos meses. Por la mañana, decidí revisar las redes sociales. No esperaba encontrar nada, pero la curiosidad me ganó. Y ahí estaba. Una publicación de María. A veces, las personas a las que más amas son las que más te lastiman. Rodé los ojos y solté una risa amarga. Era increíble cómo algunas personas lograban pintarse a sí mismas como las víctimas, incluso después de todo lo que habían hecho. Pero ya no era mi problema. Tomé una decisión. Abrí la aplicación de WhatsApp y busqué su chat. Y sin pensarlo más, la bloqueé. ¿El final o el comienzo? Me quedé viendo la pantalla por unos segundos, esperando sentir algo, alivio, tristeza, enojo. Pero no sentí nada. Era como si, al final, ya supiera que todo iba a terminar así. Sergio entró a la sala y me miró con curiosidad. ¿Todo bien? Sonreí por primera vez en días. Ahora sí. Y con eso, cerré el capítulo más doloroso de mi vida. Porque sabía que, aunque doliera ahora, pronto vendría algo mejor. Y esta vez, no iba a ignorar las señales. Los días siguientes fueron un limbo extraño. Me despertaba en el sofá de Sergio, y aunque me sentía más libre que en meses, la sensación de vacío seguía ahí. No por la pérdida de María, sino porque toda mi realidad había cambiado de golpe. Era difícil aceptar que la persona con la que había compartido mi vida, a la que le había dado mi confianza, no solo me había mentido, sino que había permitido que alguien más me humillara a sus espaldas. Pero no me iba a hundir. Esa mañana, mientras bebía café en la cocina de Sergio, mi teléfono vibró con una notificación inesperada. Mensaje de un número desconocido. Lo abrí con cautela. Alejandro, por favor, contéstame. Mi mandíbula se tensó. Era María. No le respondí. A los pocos minutos, otro mensaje llegó. Solo quiero hablar. Lo merecemos. No. No lo merecíamos.
Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Sergio, que había estado observándome en silencio, se cruzó de brazos. Déjame adivinar. ¿María? Asentí. Sigue intentando justificar lo que hizo. Sergio resopló y tomó un trago de su café. Hermano, sé que esto es difícil, pero tienes que ser fuerte. Si le das una oportunidad de hablar, va a tratar de manipularte. Lo sé, dije, frotándome la cara con las manos. Pero parte de mí siente que necesito escuchar lo que tiene que decir. Sergio me miró con una mezcla de incredulidad y frustración. ¿Para qué? ¿Para que te diga que fue un error? ¿Que estaba confundida? Para poder cerrar esto definitivamente. Suspiró y negó con la cabeza. Si realmente quieres escucharla, hazlo. Pero no vayas solo. Me quedé en silencio, considerando sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez lo que necesitaba no era una conversación, sino una despedida. El encuentro final. Acordamos vernos en un parque cerca de su trabajo. Un lugar neutral, sin el peso de nuestra casa, sin recuerdos que pudieran debilitarme. Cuando llegué, la vi sentada en una banca, retorciendo las manos sobre su regazo. Su cabello estaba despeinado, sus ojos hinchados como si no hubiera dormido bien en días. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada al verla. Me acerqué lentamente y me senté a su lado, manteniendo la distancia. Ella tardó unos segundos en hablar. Gracias por venir. No respondí. No sé por dónde empezar. La miré con calma. Empieza con la verdad. María tomó aire tembloroso y asintió. Tienes razón. Te mentí. No debí haber hablado con José. No debí haber dicho esas cosas sobre ti con Santiago. Su voz se quebró. Nunca quise hacerte daño, Alejandro. Reprimí una risa amarga. ¿Entonces por qué lo hiciste? Ella abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Se mordió el labio y miró hacia el suelo. No lo sé. No lo sabes, repetí, sin poder creerlo. ¿Yo? Pensé que hablar con José no era gran cosa. No iba a significar nada. Pero cuando me di cuenta de que aún tenía dudas sobre lo que sentía por él, entré en pánico. La miré con frialdad. Y en lugar de hablar conmigo, decidiste hablar con Santiago. María asintió lentamente. Él me entendía. Eso sí me dolió. ¿Y qué pasó después? Nada. Solo, me dejé llevar. Me dejé influenciar. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmar la rabia que se agitaba en mi pecho. ¿Alguna vez tuviste la intención de dejarme? Ella tardó en responder. No lo sé. Y ahí lo supe. No había venido aquí a buscarme. No había venido porque realmente me extrañara o porque quisiera arreglar las cosas. Había venido porque la había dejado antes de que pudiera hacerlo ella. Porque no había tenido el control de la situación. Me levanté lentamente. Gracias por la verdad. Pero ya no importa. Su mirada se llenó de desesperación. Alejandro, por favor. No. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. No quiero que esto termine así. No querías que terminara, pero tampoco querías estar conmigo. Así que lo terminé yo. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. ¿No hay nada que pueda hacer? Sonreí con tristeza. No. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. No hubo gritos. No hubo súplicas. Solo el sonido del viento entre los árboles y el peso de un amor que ya no existía. El renacer. Cuando llegué de vuelta al departamento de Sergio, me recibió con una sonrisa aprobatoria. ¿Cómo te fue? Me dejé caer en el sofá con un suspiro. Lo que esperaba. Él asintió y me lanzó otra cerveza. Bien. Ahora, ¿listo para empezar de nuevo? Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Más que nunca. Porque aunque me habían traicionado, aunque había perdido a alguien en quien confié, algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba roto. Ya no estaba atrapado en la mentira. Estaba libre.
Y mi vida, por fin, volvía a ser mía. Los días pasaron más rápido de lo que esperaba. Sin María, sin las mentiras y sin la incertidumbre pesando sobre mi pecho, la vida comenzó a sentirse extrañamente ligera. No fue fácil al principio. Todavía tenía momentos de silencio en los que mi mente volvía a lo sucedido, reviviendo cada conversación, cada traición. Pero a diferencia de antes, ahora podía ver todo con claridad. María nunca me había amado como yo la amé. Y eso estaba bien. Porque el amor no debía ser una lucha constante por reconocimiento, por atención, por respeto. El amor debía ser mutuo. Algo que, con ella, nunca lo fue. El último contacto. Una tarde, mientras estaba empacando mis cosas para mudarme a un departamento propio, mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico. De María. Por un momento, consideré ignorarlo. Pero mi curiosidad pudo más, y terminé abriéndolo. Asunto, lo siento. Alejandro. No sé si vas a leer esto, pero necesitaba escribirlo. He estado pensando mucho en todo lo que pasó y en cómo te hice sentir. No puedo justificarlo, pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Cometí errores, muchos. Perdí a alguien increíble y lo sé. Espero que algún día puedas perdonarme. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos antes de cerrar el correo. No respondí. Porque ya no tenía nada más que decirle. El perdón no era para ella. Era para mí. Y ya lo había encontrado. El cierre definitivo. Esa misma semana, me mudé a mi nuevo departamento. No era grande, ni lujoso, pero era mío. Un lugar donde podía empezar de cero, sin sombras del pasado acechando en cada rincón. Sergio pasó a visitarme el primer día, con una botella de whisky en una mano y una caja de pizza en la otra. Bueno, oficialmente dejaste atrás tu antigua vida, dijo, sirviéndonos un par de tragos. Levanté mi vaso y sonreí. Y oficialmente empiezo una nueva. Brindamos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No porque el dolor se hubiera ido por completo. Sino porque sabía que con cada día que pasara, con cada paso que diera hacia adelante, la herida sanaría un poco más. Y un día, sin darme cuenta, sería solo un recuerdo lejano. Un capítulo cerrado. Un pasado que ya no dolía. Porque lo mejor de mi vida estaba por venir. Chao, chao.